Los egipcios simbolizaban el aura, o como quieras llamar, la radiación, la sabiduría, con cuernos. Pero en cuanto los hebreos se separaron, satanizaron los cuernos, que se convirtieron en el símbolo de Satán. Pero ya en la época de los cristianos pusieron un aro. Los cuernos para Satán, el aro para los cristianos. En otras palabras, la convivencia de civilizaciones y por lo tanto de religiones, de creencias en el viejo mundo condujo a guerras de fe, porque la religión es el mejor pretexto para invadir a otros. Ningún pueblo del viejo mundo era tan descarado de decir vamos a robar. No, hacían grandes tratados y hacían alianzas y cosas, y decían estos son unos inicuos porque no adoran al Dios verdadero, que vamos a enseñarles cómo se adora el Dios verdadero y nos vamos a pagar el esfuerzo saqueando. Ese era el modo como se conducían. Por ejemplo, ustedes conocen la quema de Alejandría, pero eso fue un caso de sabe Dios cuántos. No nos debe extrañar que todavía en la época de Colón, de modo público oficial, en Europa no se usara el cero, ni se usara la notación por posiciones, sino un sistema muy primitivo que era el romano. No nos debe extrañar eso. No por falta de capacidad en la gente que vivía allá, sino por falta de condiciones sociales para heredar el conocimiento, para perpetuar el conocimiento. Por lo mismo, tampoco nos debe extrañar que en América, 2000 años antes de Cristo, por lo menos, los antepasados de los olmecas ya tuvieran ceros, varios tipos de ceros, además, toda una serie de desarrollos astronómicos y calendáricos que evidencian ¿qué cosa? Transmisión de conocimiento, sin corte, sin satanización. Los arqueólogos saben que desde el primer momento de los olmecas hasta los mexicas era la misma fe.